Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos en nuestro segundo módulo de leche espiritual, en la parte introductoria, ¿no? Quiero saludar a todos los hermanos que ya han llegado a la página. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. No se olvide compartir el video entre sus amistades para que también ellos sean bendecidos, aprendan juntamente con nosotros lo básico, lo elemental. Lo que vamos a predicar sí lo pueden digerir, sí lo pueden aceptar, porque es leche, y la leche espiritual a toda edad es buena, tanto física como espiritualmente. Hoy vamos a avanzar al segundo módulo. Vamos a hablar de fundamentos. Fundamentos es la parte más importante de la doctrina de Cristo. En base a estos fundamentos, nosotros vamos a hablar, vamos a aprender, vamos a poner por obra lo elemental de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es del Padre. Vamos a pasar al siguiente diapositiva y le he graficado algunos fundamentos, ¿no? Hay unos fundamentos por pilares, por zapata. Una más, por favor. Los pilares por rozamiento, los pilares portantes, esos son cimientos para la construcción de edificios, ¿no? Esos son los que sostienen los edificios. Mientras más profundos, mientras más robustos son los fundamentos, el edificio es mucho más alto. Entonces eso en la parte de infraestructura, en la construcción de edificios, se utiliza esos fundamentos. Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifique, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí para un ratito antes de seguir y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Agrácianos, Señor, para hablar, para enseñar, para predicar. Agrácianos para oír y para entender. Que tu nombre sea glorificado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mire, acá está hablando de Pablo y está haciendo un paralelismo para enseñar la parte espiritual. Y está hablando él como perito arquitecto. Un perito arquitecto, pues puede ponérmelo por favor la presentación. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces el arquitecto pone el fundamento y otro edifica. Ahora, ese principio es el mismo cuando nosotros llevamos el Evangelio y cuando entra Jesús a nuestro corazón, estamos colocando el fundamento. Esto tenemos que tocarlo con dos principios claros. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que Dios colocó en el corazón del hombre eternidad. Eternidad. O sea, colocó una habitación para que un día entre Jesús a morar en el corazón. Segundo principio es que dice que por la fe habita Dios en nuestros corazones. Entonces muchos objetamos, decimos, no es hacer recibir a Jesús. Sí es hacer recibir. La Biblia da dos versículos claves. Uno dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Segundo dice Juan 1:12: los que le recibieron, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno, ¿dónde le va a recibir al Señor? Es obvio, si juntamos toda la palabra, la sumatoria de tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, creemos en Dios, abrimos nuestro corazón por fe, le invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón, entonces Él entra a nuestro corazón. Entonces ahí se está cumpliendo. Como perito arquitecto puse el fundamento.
Ese fundamento, la Biblia dice que es Cristo Jesús, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la base de toda construcción, el fundamento principal se llama Jesucristo. Ahora, a partir de ahí dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, es mi responsabilidad cómo voy a sobreedificar. Dice la Biblia, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. ¿Con qué vamos a sobreedificar? La fe, una vez que colocamos el fundamento, tenemos que ver con qué vamos a sobreedificar. Verso 13 dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, estamos viendo una gráfica. Imagínese, usted sobreedifica en el material que usted quiera, pero la va a probar el fuego. Va a venir un tiempo de prueba para ver si lo que usted construyó puede resistir un momento difícil. Si se quema, va a sufrir pérdida, pero no está hablando del cimiento, del fundamento, está hablando de la sobreedificación. Si permaneciere, recibirá recompensa. Y si se cayere, va a sufrir pérdida. Se lo voy a dar con un ejemplo. Habemos muchos hijos de Dios que tomamos con responsabilidad el poder prepararnos. Leemos, estudiamos la palabra, hacemos nuestro cuadernito, anotamos, graficamos y lo ponemos por obra en nuestra vida y lo enseñamos. Algún predicador hizo una estadística y dice, la persona que solamente oye, aprende el 25%. La persona que oye y además escribe en su cuaderno, aprende el 50%. La persona que oye, escribe y lo pone por obra, aprende el 70%. La persona que oye, escribe, lo pone por obra en su vida y enseña, aprende el 100% de la palabra. Esa persona que va a edificar al 100% o al 100% de la palabra va a comprender, estamos diciendo que está sobreedificando en material precioso, en oro. Que va a venir en el momento de prueba, va a venir, pero no va a caer, no va a deshacerse. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Cristo y la sobreedificación es de un buen material. Pero la persona que solamente oye por oír, alguna vez asiste, otra vez no asiste, no tiene cuaderno, no lo pone por obra, peor enseñar, va a venir el diablo y se lo va a robar esa palabra. Eso es la parábola del sembrador. O va a crecer y se va a morir, o va a crecer y no va a tener fruto. Entonces, si vamos a aprender la palabra del Señor, tenemos que colocarle dedicación. Hay que colocarle esmero, hay que colocarle tiempo, hay que colocarle responsabilidad para terminar el discipulado de leche espiritual. Entonces, si así somos, vamos a tener como resultado las promesas que la Biblia lo establece. Vamos a tener resultados que sí van a satisfacer nuestra vida personal. Pero si no vamos a colocarle esa responsabilidad, podemos decepcionarnos de la vida cristiana y decir, yo he ido a la congre, he leído la Biblia, conozco, he ido al discipulado, pero no pasa nada. Y hay muchos que tenemos esa forma de ser. Y cuando viene la prueba, volvemos al mundo, nos paramos, ya no queremos ir y hemos sufrido pérdida de tiempo porque nuestro material ha sido de peor calidad. Entonces tenemos que ser responsables en sobreedificar. Hoy no vamos a hablar de sobreedificar, vamos a hablar
de fundamentos. Seguimos y dice Efesios capítulo 2 verso 19, hay un fundamento muy principal, se llama Jesucristo, pero enseguida vienen los pilares, ¿no?, que hemos hablado hace un momento. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora lea conmigo el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es una porción bastante interesante que hay que desglosarla. Primero, usted cuando ha aceptado abrir la puerta de su corazón para que entre Jesús y ha sido colocado el fundamento principal, la piedra angular Jesucristo, tiene que colocarse los pilares. Y esos pilares también son fundamentos. Y la Biblia dice, hay dos ministerios que han sido responsables para que se coloquen esos fundamentos. ¿Cuáles? Los apóstoles y los profetas. Si usted mira la Biblia en el Nuevo Testamento, han sido escritos por apóstoles y también por profetas. Uno de los grandes apóstoles y profeta, Pablo. Entonces han escrito la Biblia, la han plasmado por la inspiración del Espíritu Santo, y esos fundamentos es los que hoy vamos a enseñar. Estamos aprendiendo lo que han escrito ellos, cuya base principal es Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros, si juntamos todas las piedrecitas que somos la iglesia de Jesús, vamos a hacer un templo en el Espíritu para morada de Dios. Entonces todo el templo tiene que ser, dice, santo en el Señor, y además para morada de Dios bien coordinado. ¿Se imagina usted un edificio descoordinado? Vamos a hablar un poco de la descoordinación. Tenemos muchas congregaciones, parte de la iglesia, que hacemos mucho énfasis, por decirle, en el ayuno. Otros hacemos énfasis en la palabra, otros hacemos énfasis en la alabanza, otros en la guerra espiritual, otros en la danza, y así por el estilo nos caracterizamos por el énfasis. Pero eso no quiere decir que es el todo, ¿no? Hay muchos que todo queremos solucionar con ayuno, ¿no? Queremos trabajo, ayuná. No quieres trabajo, ayuná. Quieres casarte, ayuná. Todo es ayunar. Otros, todos alabanza, no, 7 horas de alabanza y con esto sale. No, no puede ser así. Todo, la palabra es integral. Hay tiempos para ayunar, hay tiempos para orar, hay tiempos para danzar, hay tiempos para... Todo está coordinado. No es una sola receta. La Biblia dice que es la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, si juntamos a la iglesia por sus funciones que tiene en el cuerpo, vamos a hacer un edificio bien coordinado. En el lugar correcto las ventanas, en el lugar correcto las puertas, los pisos con sus losas respectivas, guardando coordinación, equilibrio. Entonces eso es importante, que Dios va a hacer que su casa, que su edificio esté bien coordinado. Hasta ahí hemos avanzado los fundamentos. Siguiente, por favor, y le voy a mostrar una diapositiva de coordinación. Está un edificio bien coordinado. Este edificio bien coordinado es usted, es la iglesia. Es un paralelismo. Al hablar del edificio hablamos de nosotros, o hablamos del todo, que es la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es bien coordinado. Ahora es necesario también saber que Dios, ¿por qué exige fundamentos en nuestra vida? Porque Él también tiene fundamentos. Dios no puede cambiar su fundamento. La Biblia nos habla de los fundamentos de Dios.
siguiente, fundamentos del trono de Dios. Salmo 89, verso 14, habla de de cuatro palabras, pero dos son espectaculares. Lea conmigo: justicia y juicio. Mire esas dos palabras, justicia y juicio, son el cimiento de tu trono. O sea que Dios no va a pasar por alto ninguna injusticia, ni tampoco no va a juzgar, no va a dar un veredicto a los hechos que acontezcan en su ser. Tiene como base de su trono justicia y al otro lado juicio. Y eso no podemos olvidarnos. Delante de él, dice la Biblia, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Vamos a explicarlo un poquito más ampliamente. Dios tiene como cimiento la justicia y el juicio. Delante de él está la misericordia y la verdad. No es solamente misericordia, ni es solamente verdad. Van juntos misericordia y verdad. En el libro de Salmos dice que la misericordia y la verdad corrige el pecado. Cuando uno habla lo que es correcto y aplica misericordia, el hombre cambia. Esa es su fórmula del Señor para que nosotros podamos vencer al pecado, en la misericordia y la verdad. Más dice la Biblia que la misericordia es más alta, más grande que los cielos. Escuche bien, la misericordia es más grande que los cielos y la verdad es hasta los cielos. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso que Dios nos manda a ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Más, con la misma misericordia que nosotros tratamos a nuestro prójimo, será la misma medida que Dios trate con nosotros. Por eso la Biblia dice, con la misma vara que mides serás medido. Entonces, viendo a Dios sentado en su trono, vemos juicio y justicia, que es su fundamento, y delante de él misericordia y verdad. Imagínese si solamente sería verdad, nos pulverizaría apenas nosotros intentásemos acercarnos. Si fuera misericordia, solamente de repente haríamos nosotros un libertinaje de la libertad que nos ha dado Dios. Y si no tuviera juicio y justicia a su trono, con seguridad que podríamos ser corruptos. Entonces, tenemos que aprender de Dios que también nosotros, en nuestra actitud diaria, tenemos que tener principios de justicia, de juicio. Tenemos que tener delante de nosotros misericordia y verdad, porque Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos la genética de Dios y tenemos que ser igual que Él en nuestra forma de ser y tratar al prójimo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentos, claro que nuestros fundamentos son los que nos ha enseñado Dios a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué está obrando? ¿Qué está labrando Dios en nosotros? Está labrando el carácter, la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces somos la misma genética, somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que parecernos 100% a Él, porque somos parte de su cuerpo. Todo idioma, todo lenguaje tiene un abecedario, tiene sus leyes gramaticales, de sintaxis. Entonces, esa forma de tener sus principios, sus fundamentos, es en todas las ciencias que usted puede imaginar. Todos, la termodinámica, la física, la química, tienen sus leyes. Y, similarmente, la Biblia tiene sus rudimentos, sus fundamentos en la doctrina. Aquí está reprochando Pablo a los hebreos que ya deberían ser maestros, pero eso no quiere decir que no son sus rudimentos, sino les está diciendo que aparte de los rudimentos deberían ir mucho más allá. Quiero rescatar de esta porción la parte de los fundamentos. Leo de nuevo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Ahora va el primer fundamento, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, mire, aquí nos está hablando, no sé si puede colocarme la siguiente pantalla. Son 6 los rudimentos de la doctrina de Cristo. A ver, repita conmigo: arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, si usted mira, el arrepentimiento de obras muertas no los enseñó nuestro Señor Jesucristo, no los enseñó Pedro, no los enseñó Juan, no los enseñó Pablo, también nos enseñó los salmos, los proverbios, hablar acerca del arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes eran apóstoles? Era Pedro, era Pablo, era Juan, tantos que hablan de para qué sirve arrepentirse. ¿Qué llevo yo o qué gano yo arrepintiéndome? ¿De qué debo arrepentirme? De las obras muertas. Entonces vale decir que hay obras vivas y hay obras muertas. ¿Cuáles son las vivas y cuáles son las muertas? Entonces en ese módulo tendremos que hablar primeramente, clasificar cuáles son las obras muertas y cómo debemos arrepentirnos. ¿Y qué gano arrepintiéndome? Ese es el primer fundamento que nosotros tenemos que usar. Usted, cuando esté a punto de partir, Dios no quiera, pero si usted está en un momento ya inminente de salir de este mundo, o está inminente su salida de este planeta, usted tiene que apelar inmediatamente a este fundamento: arrepentimiento de obras muertas. Es el boleto, permítame que se lo diga así, es el boleto de ida al cielo. Es el pase para que usted pueda salir de este planeta rumbo hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Entonces este fundamento de arrepentimiento de obras muertas, usted tiene que tenerlo en la mano siempre, todos los días, antes de dormirse. Cada que usted tenga un tropiezo, cada que usted tenga un resbalón voluntario o involuntario, es este fundamento que tenemos que utilizar para colocarnos a cuentas con el Señor. Eso lo vamos a estar avanzando de aquí a 2 semanas. El segundo fundamento, colócamelo en pantallita, es la fe en Dios. Ahora puede sacarlo. La fe en Dios está diciendo que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuche la definición: es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero en quién? En Dios. Pero también hay en nuestro medio la oportunidad de creer en el diablo, en la parte oculta. Usted va y puede ver que hay brujos, hay hechiceros, hay adivinos, hay supersticiones que el hombre cree, que se cumplen. Claro que se cumplen, no vamos a decir ya que no se cumple, se cumple. Entonces, a eso lo hemos denominado fe supersticiosa. ¿Por qué? Porque está sujeta a un culto a demonios, superstición. Entonces, si yo creo en Dios, si yo digo que mi fe está puesta en Dios, bueno, pues no coloque su fe en otra cosa, no coloque en lo oculto, en las tinieblas, que para efectos de diferenciación lo hemos llamado como una fe supersticiosa. También existe el conocimiento natural. Muchos de nosotros tenemos nuestra fe en lo natural. Ahí viene el humanismo, ahí viene el ateísmo, que niega todo y todo quiere en base a la experiencia de sumar, de oler, de medir, y queremos creer en Dios a través de la razón, del razonamiento, y a eso lo hemos denominado fe natural. Hay muchos que tenemos fe natural. Claro que sí, mañana es día jueves, y quién duda que mañana es día jueves.
¿Quién duda que mañana no va a salir el sol? Pero claro que va a salir, claro que mañana es el día jueves y el Señor no viene antes, y esa es la naturaleza del ser, hay una fe natural. Entonces tenemos que aprender que tanto la fe natural como la fe supersticiosa no nos salva. Puedes creer, claro, que puede ser cierto, claro, pero no nos salva. Entonces, cuando hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de salvación. Estamos hablando de redención. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de la resurrección, porque todo lo que aplica el nuevo pacto, su fundamento principal es la fe. ¿En quién? En Dios. Y la fe tiene doble vía. Yo creo en Dios y le creo a Dios, ¿verdad? Entonces eso vamos a hablar, todo este fundamento, cuando hablemos la fe en Dios. El tercer punto, el tercer fundamento es la doctrina de bautismos. Mire, dice bautismos, doctrina, enseñanza acerca de diferentes bautismos que dice la Biblia. La Biblia habla de un bautismo en el cuerpo, que hemos sido por el Espíritu introducidos dentro de, sumergidos dentro de el cuerpo de Cristo, y eso se denomina la iglesia. Y vamos a hablar lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a hablar en qué consiste estar incrustados, inmersos en el cuerpo de Cristo. Después está la doctrina la doctrina de bautismos, el bautismo en aguas. ¿Para qué sirve el bautismo en aguas? ¿Qué significa el bautismo en aguas? ¿Quién los realiza? ¿Por qué los realiza? ¿En el nombre de quién los realiza? ¿Cuándo los realiza? Y vamos a ver que la doctrina, cuando nos habla del bautismo en aguas, nos muestra desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el bautismo que hoy realizamos en la iglesia de Jesucristo. Entonces tiene que haber una respuesta. ¿Para qué? ¿Quién y cuándo se lo debe realizar? Después entramos a un tercer bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, que tiene las mismas preguntas. ¿Quién lo realiza? ¿Para qué lo realiza? ¿Cuándo lo realiza? ¿Cómo lo realiza? Entonces tiene que tener un efecto, un fin, el porqué de este bautismo. Y el último bautismo es el bautismo en fuego. ¿En qué consiste el bautismo en fuego? ¿Quién lo realiza? ¿Para qué se realiza? ¿No? Hay muchos que creemos en la iglesia que el bautismo del Espíritu Santo y fuego fuera un solo bautismo, y otros dicen no, uno es el bautismo en el Espíritu y otro el bautismo en fuego. Entonces tenemos que ver a la luz de la palabra, ¿no? Entonces tenemos que analizar si es un solo bautismo del Espíritu Santo y fuego, o son separados. Uno es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el fuego. Y para eso tenemos plenamente las diversas traducciones de la Biblia, tenemos el contexto y tenemos los versículos complementarios. El cuarto fundamento que vamos a ver es la imposición de manos. Este es un gran problema dentro de la iglesia cristiana, porque hay muchos que creemos en la imposición de manos y otros que no creemos en la imposición de manos, ¿no? Tengo una amiga que fue a la congregación cristiana y me dijo: me encanta la iglesia cristiana, cómo alaban, cómo cantan, cómo leen la Biblia, me fascina. Pero llegó un momento en que colocaron las manos sobre la gente se tironeó, se cayó, me asusté y me salí disparando y no vuelvo más porque es una casa de locos. Ese fue el concepto de mi amiga que fue a una congregación. Pero a la luz de la palabra tenemos que ver cómo se utilizó las manos en el Antiguo Testamento. Cómo y para qué se utilizó, dónde se ponían las manos en el Antiguo Testamento y quiénes lo ponían además, ¿no es cierto? ¿Quiénes lo ponían? Y vamos a ver el uso de la imposición de las manos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Para qué se utilizan las manos? ¿Por qué se levantan las manos santas sin ira ni contienda? Entonces vamos a ver los distintos usos que nos mostró nuestro Señor Jesucristo en el uso de sus manos, y vamos a ver cómo la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, la iglesia a sus inicios,
cómo utilizaban las manos. Entonces ese es otro fundamento que nos va a servir para la base, para la doctrina, ¿no? Entonces hay muchas iglesias que refutan el uso de la imposición de manos, otras hacen demasiado énfasis, no solamente imponen manos, imponen pies, tiran los sacos, botan sus vestimentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en ambos lados hay excesos, ¿no? En ambos lados de repente nos damos libertades que la Biblia no muestra hechos evidentes, y por esa causa nos hemos juzgado unos a otros y de repente nos hemos ofendido, hasta nos hemos hecho daño dentro del mismo cuerpo que es la iglesia. El quinto pilar, la resurrección de los muertos. Vamos a hablar en este fundamento de la resurrección de los muertos, si Jesucristo resucitó o no resucitó. La mayor parte de la iglesia dice que Jesucristo resucitó, pero hay una parte de la población que dice que Jesucristo no resucitó, lo robaron el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ver a la luz de la palabra si Jesucristo resucitó o no resucitó. Tiene que haber evidencias, ¿verdad? Segundo, si Jesucristo resucitó, ¿la iglesia va a resucitar o no va a resucitar? Y el tiempo de la resurrección, ¿cuántas resurrecciones hay? Porque la Biblia habla de por lo menos 2 resurrecciones. Una para vida eterna y otra para vergüenza perpetua, dice Daniel. Uno para vida eterna y otro para confusión. O sea, bienaventurados los que son partícipes de la primera resurrección. Habla la Biblia. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que ver la palabra del rapto? Muchos dicen el rapto es una doctrina católica, otros dicen eso no existe, otros dicen es el proyecto OVNI. Entonces tenemos que estar ciertos, fundamentados, si la resurrección va a ser evidente para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a ser avisados o no vamos a ser avisados? Entonces, esta parte de la resurrección ha sido un tema muy polémico dentro de la iglesia cristiana, y es unos, los que creen que va a haber resurrección, piensan que va a ser antes de la tribulación, otros al medio de la tribulación, otros al final de la tribulación. Entonces tenemos que entender a la luz de la palabra cada uno de las señales que muestran de cómo y cuándo va a ser esta resurrección, y para qué, y quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar, por qué se van a ir, por qué se van a quedar. Entonces este es otro fundamento que usted tiene que tenerlo claro en su vida personal como fundamento. Por último, vamos a entrar al último fundamento, que es el juicio eterno. El juicio eterno. El juicio eterno está escrito por un profeta de primer nivel. Su nombre es Juan. Juan, que tuvo la gracia de Dios para escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y escribió Apocalipsis, un libro totalmente revelador, totalmente profético, que nos va a mostrar cuándo va a ser este juicio. ¿Cuántos juicios hay? La Biblia dice que se ha establecido que el hombre muera una vez y luego venga el juicio. La iglesia va a entrar en juicio. ¿Qué se le va a juzgar a la iglesia? ¿Dónde se la va a juzgar? ¿Por qué se la va a juzgar a la iglesia o no se la va a juzgar? Los impíos van a comparecer ante el trono blanco. La iglesia, sí, no. ¿Por qué va a entrar el trono blanco? ¿Para quiénes? ¿Cuál es la condena de ese trono? ¿Quiénes van a comparecer? ¿Quiénes van a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? Eso tiene que estar claro en nuestro corazón. Ese es un fundamento importante. ¿Satanás fue juzgado o no fue juzgado? ¿Cuál es la condena de Satanás? ¿Por qué no oramos para que Satanás se convierta? ¿O ya no es necesario orar? De repente hay muchas preguntas, hasta así jaladas de los cabellos, respecto al juicio. ¿Hay algún juicio que se hace evidente de Dios antes de que venga el tiempo de juicio debido a la maldad de los hombres? Entonces tenemos que ver, cuando uno muere, inmediatamente muere una persona, y hay un juicio de Dios para que dictamine quiénes se van arriba y quiénes se van abajo.
Preguntas que están sin respuesta en nuestro corazón, que necesariamente tenemos que responderlas a la luz de la palabra. Y ese es el fundamento del juicio eterno. Como verá, tenemos un futuro de unos 3 o 4 meses espectaculares los días miércoles. Usted no puede faltar, no debe faltar. Y ahora con los medios tecnológicos usted puede descargarse del Facebook para que usted pueda tener en su computador estos fundamentos, y si quiere usted los graba, no los venda, sino regálelos a sus amigos, regale a sus parientes para que vean un pack para que pueda tener todo el discipulado. Nosotros vamos a estar subiendo al YouTube estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios les sea de una herramienta de aprendizaje. Nuestra intención no es generar dinero, mucho menos generar popularidad. Nuestra intención es que usted se vaya con nuestro Señor Jesucristo juntamente con nosotros. Nosotros queremos irnos con Cristo y queremos que usted también pueda irse juntamente con nosotros. De eso se trata la idea. No se trata de tener una congregación y que seamos muchos o que seamos pocos. No es esa la intención final. La intención final es que seamos pocos, seamos muchos, pero tenemos que irnos con Cristo. La pregunta siguiente: ¿tendrán fundamentos los hombres perversos? ¿La gente que no conoce a Dios tendrá fundamentos? Sí, claro que tiene fundamentos. Job capítulo 4 verso 17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? Segunda pregunta: ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Se equivocará Dios y el hombre estará en la razón, en lo correcto? Preguntado de otra manera. Verso 18 dice: he aquí, en sus siervos no confía Dios, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? Mire, está hablando Dios de personas que no conocen a Cristo. Y ahorita le voy a dar otro versículo más para que quede completo, donde la persona que no conoce a Jesucristo, donde no ha aprendido los fundamentos que poseen, es como tierra, es como polvo, es como agua derramada, que no puede sostener. Al primer problema quieren suicidarse, se envenenan, se cortan las venas. Al primer problema en el matrimonio piensan en divorcio, en irse. Al primer problema se buscan su amante, etcétera, etcétera. Es gente que no tiene fortaleza como para resistir un envión de esta vida. Entonces hay gente que sí tiene fundamentos, pero sus fundamentos son como tierra, como polvo, que no puede sostener un edificio. Job capítulo 22 verso 15 dice así: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Entonces Job está razonando, está meditando en su corazón de que hombres perversos, hombres que tienen maldad en su corazón, que violar a un niño, que matar a una mujer, que robar a su prójimo, que golpear, que cortar, no le causa ningún daño, no les remuerde la conciencia y ya, es normal. Entonces, ¿qué clase de fundamentos tienen estas personas? Ninguno, son como río derramado, que el que quiere pararse, en vez de pararse, se caerá, resbalará, se tropezará. Entonces, esto es lo que tenemos en la sociedad. Todos los sistemas de gobierno en el mundo, no quiero hablar en particular de nadie, pero los gobiernos de los hombres van a ser corruptos en tanto y en cuanto sus fundamentos no sean establecidos, los fundamentos no sean los de Jesucristo. Son susceptibles a ser corruptos, susceptibles a caer, y pueden entrar los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, pero si el hombre no tiene fundamentos, van a hacer la misma cosa. La solución es Cristo, y esto deberíamos enseñar, estos fundamentos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que sean hombres de bien en la sociedad, para que tenga quien los sostenga en su forma de creer.
Vamos a ir al punto 5 y vamos a hablar como ejemplo de los dos cimientos. Ahí lo tiene un edificio que está sobre la roca. Y tiene un edificio al lado que está sobre la arena, sobre la tierra. Vamos a ver estos dos cimientos. Siguiente, por favor. Lucas 6:46. Dice Jesús, atento, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire la pregunta de Dios, y ahí nos paramos un ratito. ¿Por qué todos en la sociedad decimos Diosito, Jesucito, Señor, Tatitoy? Pero invocamos de muchas maneras a Jesús, pero no queremos obedecer lo que Él dice. O sea, no tenemos un Dios para decirle con cariño o no que es Dios y es Señor. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor si no obedeces lo que yo digo? Entonces dejo de ser tu Señor. Si usted tiene un empleado en su fábrica, en su casa, o tiene una trabajadora del hogar en su casa, si la mamá o la dueña de casa le dice, por favor, hoy día cocina una rica sarta, y la empleada dice, ya, pero llegado el momento cocina una lagua de choclo. Entonces la señora le dirá, oye, ¿por qué no me obedeces? Me dice, señora, pero haz lo que te da la gana. Entonces ya dejo de ser aquí yo la dueña, haz lo que te dé la gana a ti. Algo así va a ser la escena. Similarmente, si nosotros llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que obedecerle. Y si no le obedecemos, ya hemos roto ese señorío. Entonces Dios va a explicar este principio, esta pregunta, con un ejemplo. Verso 47. Todo aquel que viene a mí, escuche, viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El hombre que oye la palabra de Dios y la cumple, le vamos a comparar a un hombre que cavó, hizo hondo el agujero hasta llegar a la roca, y sobre la roca colocó los cimientos y edificó su casa. La mala noticia que vino el río con ímpetu, vino el viento, pero como estaba cimentada en la roca, no pudo moverla, porque estaba fundamentada en la roca. Ese es el hombre que oye y cumple la palabra del Señor. Paralelamente, el verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, el hombre que oye la palabra de Dios y no la cumple, es igual que una casa construida sobre la tierra. Vino con ímpetu también el río, también el viento, y la hizo caer y fue grande su pérdida. Nótese que el ímpetu del río, el ímpetu del viento, van a venir sobre ambas casas. No quiere decir que la familia cristiana, que el matrimonio cristiano no tiene problemas. Tiene los mismos problemas económicos, los mismos problemas matrimoniales que cualquier otro matrimonio. Solamente que los que han leído los fundamentos, los que han oído la palabra y lo han puesto por obra, podrán salvar su matrimonio. Los otros caerán, se perderán.
Estaba leyendo una publicación de La Razón, el periódico La Razón, donde Bolivia tiene el 73% de divorcios en su población. Vale decir, de cada 100 personas, 73 están en nuevas nupcias, en nuevas relaciones o relaciones separadas. Cerca del 28% son matrimonios estables. Vaya usted a la reunión de padres de familia del colegio y usted se va a dar cuenta que ese porcentaje no está alejado de la verdad. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque cerca del 28% de una u otra manera tuvieron padres que les colocaron fundamentos, principios, valores, algunos fundamentos cristianos, pero hay un gran porcentaje que no nos enseñaron, o cristianos que no quieren colocarlo por obra y también son disfuncionales. Entonces Dios hace una generalización, dice: el hombre que oye y la cumple, la palabra, es igual que un hombre que edificó sobre la roca. Pero el que oye y no la pone por obra, edificó sobre la tierra. Las consecuencias son letales, porque cuando venga el río, cuando venga el viento, caerá. Meditaremos sobre esta palabra. Lucas capítulo 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Si usted quiere empezar una vida en Cristo y quiere colocar fundamentos en su vida cristiana, tiene que usted ver si va a lograr cumplir la carrera. Medite. ¿Voy a dejar mis vicios? ¿Voy a dejar malas compañías que me perjudican? Si usted razona y dice: voy a estar con Cristo hasta el final, edifique la casa. Pero si usted está por el qué dirán, porque me obligó mi pareja, porque me he comprometido con mis hijos, de repente coloca el cimiento y mañana ya no quiere edificar, y todos sus amigos se le harán la burla y le dirán: oye, ¿eras cristianito? ¿Has dejado de ser cristianito? Se le harán la burla. Las decisiones son radicales, son verticales, son para siempre. Si usted decide reedificar su casa, si usted reedifica su templo, si usted quiere colocar buenos cimientos, decida por qué lo está haciendo. Porque quiere trabajo, porque quiere ser sanado, se equivocó. La Biblia dice que Dios mira la fe que obra por el amor. Hágalo porque decidió amar a Cristo y debe perseverar hasta el final. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mire, el juicio, ¿por dónde va a comenzar? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire, nosotros vamos a ser los primeros en que vamos a ser juzgados por Dios, porque a nosotros se nos ha sido revelada su palabra. Ahora la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es tiempo de prepararnos, tiempo de alistarnos, que la fe esté fundamentada en la roca que es Cristo. Es tiempo de que no sigamos a Cristo por fanatismo, sino sigamos a Cristo por convicción, por fe. Y este discipulado, su finalidad es colocar buenos cimientos en nuestros corazones, de manera tal
de que cuando vengan los tiempos de prueba podamos resistir ese día malo, podamos perseverar pese a las adversidades. Y después usted recibirá la recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Mañana usted estará, si el Señor no viene antes, como un pilar, como un baluarte de la verdad en el templo de Dios. Estará usted presidiendo, dirigiendo la obra del Señor donde Él lo ponga, porque necesita Dios colaboradores obedientes, no oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita noche en que pasamos el segundo módulo de leche espiritual, hablando de fundamentos, hablando de cimientos. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que la piedra fundamental, el cimiento, es Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos entendido que sobre esa roca están los fundamentos que nos enseñaron los apóstoles y profetas, y que a partir de ahí cada uno mire cómo sobreedifica. Gracias, Señor, por esta leche espiritual. Te pido que mis hermanos hagan el cálculo si van a llegar hasta el final, para que no sean objeto de burla del diablo, que sean perseverantes hasta el fin, que sean radicales para poder llegar, Señor, hasta la finalización de esta formación de leche espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, que tu palabra permanezca en nuestro corazón firme, que tu palabra sea esculpida en las tablas de nuestro corazón, como dice tu palabra, y que toda palabra que haya salido de sabiduría humana, de conocimiento de hombre, sea desechado de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ya hemos terminado nuestro segundo módulo de leche espiritual. Y antes de irnos tenemos algunos anuncios que darles, ¿no? Tenemos anuncios para este fin de semana que usted no puede faltar. El primer anuncio es que por favor no se olvide de compartir, no se olvide de compartir la palabra del Señor. Entonces esta enseñanza, colóquenle un like y compártalo entre sus amistades, que le llamen sus amistades y le digan: ¿por qué nos has invitado? ¿Qué significa esto? Y tenga usted una oportunidad para enseñar. Si no han entendido, yo voy a ir con mi cuaderno a su casa o por vía Zoom te voy a explicar. O si no le dices, te invito a los discipulados, ven directamente y vos preguntas y te vamos a responder. Tenemos que hacer correr la palabra del Señor. Mi obligación es preparar la comida, mi obligación. Mi obligación es tener tiempos con el Señor de tal manera que la comida esté sazonada. Tu obligación por este tiempo es compartir esa comida con los hermanos. No comas solamente tú, sino comparte con todos nuestros seres queridos. Quiero pasar a el siguiente anuncio, decirles que el día miércoles, los días miércoles, vamos a suspender el devocional diario, ¿no? Porque empezamos 7, estamos terminando 7:35, estamos empezando 8 el discipulado, y tenemos el problema de que se fatiga la carne, se cansa la carne, ya no quiere estar sentado mucho tiempo, o por último están gastando mucho en los megas aquellos que no tienen internet fijo, sino que están pagando por megas utilizadas en sus celulares. Entonces los devocionales vamos a tener de lunes a viernes como siempre, con excepción del día miércoles, que vamos a descansar una horita para entrarnos al discipulado de leche espiritual. Entonces 19:00 todos los días, menos el día miércoles, para que usted esté más descansadito en el aprendizaje de la palabra del Señor. Otro anuncio que tenemos para este fin de semana es que empieza en los jóvenes una nueva serie. Los JRF empiezan una serie, continúan esta serie, los 12, creo que ya han avanzado los primeros 4, ahora les toca los siguientes 8, van de 2 en 2, todos los días sábados a las 5 de la tarde, puede entrar usted a la página del Facebook, JRF, Jóvenes Rocafiel, y usted ahí va a encontrar la invitación para que pueda reunirse con ellos, para ir aprendiendo poco a poquito la palabra del Señor.
El otro anuncio que tenemos es de los prejuveniles. Los prejuveniles, esos son una bendición, esos hijos de Dios, porque están trabajando, haciendo videos, están trabajando los niños haciendo videos, tienen su página en TikTok, están llevando mensajes bíblicos, se reúnen todos los días sábados a las 15:00 en la página Prejuveniles. Como usted mira, Prejuveniles está colocado a esta parte. En los prejuveniles usted va a ver que en su página usted va a encontrar todo este material para que pueda aprender, ¿no? Y hacerle partícipe a sus hijos para que ellos se introduzcan en este mundo tan fascinante que es la palabra del Señor. Hoy, combinado con la tecnología, es irresistible el poder decir no a esta manera de aprender la palabra de Dios. El otro anuncio que tenemos es que tenemos 2 reuniones fabulosas, una para varones y otra para mujeres. Los días lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de mujeres para hablar cosas de mujeres. Entonces la página en el Facebook se llama Red de Mujeres, Mujeres Roca Fiel, donde usted va a encontrar la transmisión en directo, donde usted va a aprender todo de mujeres, hablando cosas de mujeres. Y los días sábados a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión de varones, solo para varones, ¿no? Ahí vamos a colocar en la página siempre el link del Zoom para que usted pueda entrar. Estamos un poquito siendo celosos en el Zoom porque cuando lo hacemos muy públicos entra mucha gente que solamente entra a molestar, ¿no? Que no están con Dios. Me imagino que son de la acera del frente, que solamente entran a perturbar. Entonces vamos a ser un poquito más cuidadosos el link. Vamos a entrar con una antesala de manera de poder controlar la asistencia a los que realmente quieren estar. Tenemos otro anuncio más, creo que ya no tenemos ningún anuncio más. La invitación para el día domingo, 10 de la mañana estaremos saliendo por Radio Majestad, estaremos transmitiendo por Radio Majestad el culto dominical de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Que Dios los bendiga, un gran abrazo, los amamos en el amor del Señor, que Dios los bendiga grandemente y que todo lo que hayamos hecho, lo que tengamos que hacer en el resto del día, sea para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga grande, que derrame Dios la paz en su corazón y que sigamos orando y alabando. Damos gracias a Dios. Le voy a contar un testimonio, hasta contar una familia o 2 familias de la familia Roca Fiel se infectaron con COVID-19 y estos hermanos decidieron orar, decidieron alabar toda la noche al Señor. Y lo lindo fue que al día siguiente todos fueron sanados, 100% sanados. Y no deje de alabar al Señor, no deje de orar. Él es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestra confianza. Que Dios los bendiga grandemente. Un gran abrazo. Paz del Señor.